Varias cosas hemos mencionado de Hebreos capítulo 11, y este capítulo evalúa el fruto final y la fe que demostraron estos hombres. Más de 16 personajes y otros que menciona Hebreos 11 tuvieron una tremenda fe y tuvieron un fruto evidente en sus vidas. Y lo más lindo de estos hombres que narra este capítulo y los hombres que están en la Biblia es que ninguna de esas vidas, ninguna de esas narraciones fue editada. David, el gran rey de Israel, tuvo unos pelones y el Espíritu Santo nos dijo: quiten eso de ahí porque qué pena con la gente cuando lean eso. No, déjenlo así, porque ellos son la gente de mi corazón y quiero que aparezcan así y que le puedan mostrar a las siguientes generaciones que no se requiere ser perfecto, que somos humanos, pero aún así con nuestra fe podemos agradar al Señor. En ocasiones sus defectos brillan tanto en la Biblia como la propia fe que tuvieron en el Señor y en sus promesas. Pero lo más importante que vemos en Hebreos es que de esos hombres hoy nosotros podemos aprender, y esas vidas nos ilustran. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes aman al rey David? Con aproximadamente 73 de los salmos fueron escritos por él. Pero fue imperfecto, fue como tú, fue como yo. Ay, qué bueno ser como David, perfecto. No fue perfecto, fue humano. Pero amó al Señor, cantaba al Señor, sirvió al Señor, y así como los otros hombres. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 13. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Siguiente. Por la fe este mismo Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablamos de eso la semana pasada. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, avanzado en edad, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Recuerde, la fe no es lo que tú recibes. La fe a veces nos permite recibir, pero la fe se trata de creer, recibamos o no recibamos. Por ejemplo, estos no recibieron lo prometido, solo lo alcanzaron a ver de lejos, pero lo creyeron, lo saludaron y confesaron que ese no era su destino final, sino que estaban en esa tierra solo de paso, como peregrinos y extranjeros sobre esa tierra. Y el 14, bueno, dejémoslo hasta ahí. Ahí era lo que estudiábamos la semana pasada. Usted en el canal de YouTube puede escuchar estos mensajes para que conecte con lo que hemos compartido en estas 3 semanas ya. Sara y Abraham, personajes icónicos de la fe cristiana. Abraham, padre de nuestra fe, padre de los hebreos, padre de todos los que creemos en Jesús, porque por ahí de su descendencia venimos todos nosotros. Versículos 8 al 12 que acabo de leer, y en un rato vamos a leer 17 al 19, está este relato en Hebreos 11. Abraham es mencionado 10 veces en todo el libro de Hebreos, y su ejemplo de fe es el que casi más versículos toma en el libro en el capítulo 11. Y la historia de Abraham comienza con una orden que Dios le da allá en el versículo 8. La orden era:
que abandonara su tierra, que se fuera de su tierra. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Obedeció. Salió sin saber a dónde iba, donde me agarre la noche, pero Dios dijo, y yo voy a obedecer. Y dice que habitó como extranjero. Habitó como extranjero en una tierra que no era su tierra, la tierra prometida. Esta historia la encontramos en Génesis 12 del 1 al 4 y necesitamos remontarnos allá para poder entender un poquito de qué se trata el hecho de que Abraham esté en la lista de Hebreos 11 de los héroes de la fe. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el 4 dice, y Abraham dudó y se quedó en la casa. ¿Sí dice así? Y se fue, sin saber ni siquiera para dónde, solo porque su padre le había dicho, sal, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Lot se fue con él. ¿Y Abraham cuántos años tenía cuando le dijeron que se fuera de su tierra? 75 años. Y salió de su tierra natal, Harán, o donde vivía en ese momento. Estas historias, al leerlas, uno las ha oído, sí, Abraham, el padre de la fe, pero cuando uno empieza a pensar que Dios le dice a Abraham, vete como caminante, agarra por aquí, vía Capacho y dele, arranca donde le agarre la noche. Estaba yo ayer por allí, por el Piñal, el viernes, y me dio curiosidad nuevamente los grupos de caminantes, pero parece ser que están de regreso. Y en estos días vi otros que iban, y los caminantes, esa gente sin saber para dónde va, sin saber dónde les va a agarrar la noche, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años tenía Abraham? Guarde esa edad porque en unos minutos vamos a ver qué pasó en unos años más adelante. Escuche esto: dejar la seguridad de lo que uno conoce y salir a lo que es totalmente desconocido, confiando en nada más que en la palabra de Dios. Esa es la esencia de la fe. Muchos de ustedes, los que están aquí, no tienen mucho espíritu aventurero, aunque en su mente y en su corazón tuvieron pensamientos en estos 3, 5, 8 años atrás, de tanta salida de venezolanos. A muchos de ustedes se les pasó por la mente y pudiera pedir que levantaran la mano, y seguro que había algunos. Pero no tenemos ese espíritu de aventureros. Otros que sí se fueron tienen un poquito, no digamos de fe, porque no se trata de fe, pero se trata de aventura. Hay algunos de ustedes que solamente se sienten cómodos y seguros con un círculo de personas, pero lo sientan con personas desconocidas, así como cuando usted va a una fiesta y le dicen siéntese ahí, y hay 3 personas desconocidas, se meten en su celular y son las 4 de la mañana y no han dicho no saben ni cómo se llaman esos 3. Hay algunos que a los 10 minutos ya saben cómo se llama el primo, el gato, el perro, el gato, en qué trabajan y todo. Hay algunos que en su cocina y en su casa se sienten cómodos, pero en otra casa sienten temor. Y la razón es porque en su casa uno con los ojos cerrados encuentra el plato, el cuchillo, la vasija. En cambio uno va a echarle sal en otra casa y uno empieza a buscar dónde está la sal. ¿Entienden eso? ¿Les ha pasado? Uno en su casa sabe todo y eso te da seguridad. En otra casa sientes temor. Repito, dejar la seguridad de lo que uno conoce y salir a lo desconocido, confiando nada más en lo que Dios ha dicho, eso es fe.
¿Qué tal si Dios te dijera, vete para Chile? Que se te apareciera en sueños o una voz, quiero que te vayas para Chile. Algunos pensaríamos que es el diablo. Algunos pensaríamos que esa no es la voluntad de Dios. Pensaríamos, dije, se me salió el gocho, pensaríamos. Versículo 11, miren lo que dice el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, ¿quién era Sara? La esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. ¿Se acuerdan que lo mencioné? Ahorita vamos a hablar de Sara, cuando yo decía, de pronto aparece un muchacho, don Esteban, en una edad donde humanamente hablando las posibilidades ya están menguadas. Pero Sara, dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y a Abraham se le dijo, vete, y creyó y se fue. Y a Sara se le dijo, sé que ya pasó la edad de concebir. Pero Sara dijo, lo creo, y concibió. Solamente por saber que el que lo estaba diciendo es un Dios fiel, que cumple sus promesas y sus palabras. Ella y Abraham, a los 75 años, cuando salieron de Aram, esperaron 25 años para ver si la matriz de Sara funcionaría, aún en avanzada edad, para tener a Isaac, el hijo que Dios había prometido a Abraham. Yo quiero que volvamos a Génesis 17, 19. Porque puedo contarle la historia, pero yo quiero que usted lo lea porque está en la palabra del Señor. Génesis 17, 19, y esto solo es mi introducción. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Yo, Padre, ya estamos listos. Y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Sí, Abraham, vas a tener un hijo. ¿Con Sara? Sí, con Sara. ¿Seguro, Dios? Con Sara. ¿No estás bromeando? Abraham, con Sara. Ok. Estoy pensando en una conversa de Abraham con Dios, ¿no? Y el relato continúa. Génesis 18, por favor. Génesis 18. Después le apareció Jehová, versículo 10. Gracias. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Ustedes pueden leer toda la historia de continuo. Yo no la puedo tomar toda la mañana, todo el tiempo para leerla. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Mire, desde la época en que las mujeres prestan la oreja, estaba Dios hablando con Abraham. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido, ¿no? Estaba Dios hablando con Abraham. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Ok? Siga por favor el 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Ustedes saben cuál es la costumbre de las mujeres? Sí, ya saben qué es. Ya estaba lista. Humanamente no había posibilidad alguna
Y qué bueno que fue a esa edad, porque si hubiera sido a edad fértil, hubiera dicho a Abraham, es que todavía, y Sara hubiera dicho, esta matriz. No, pero no tenían de dónde echar mano, sino solo creer que fue Dios. ¿Se entiende eso? Eran viejos, ya había cesado toda oportunidad. Se rió pues Sara entre sí. Este Dios no sabe lo que está diciendo. Después que he envejecido, tendré deleite. Aquella noche de deleite no había inseminación artificial. Tendría que ser en una noche de deleite. No me diga que no entiende la Biblia. No había inseminación, ni había vientres prestados, siendo también mi Señor ya listo. Si estuviéramos solo hombres, echaríamos chistes. Siendo también mi Señor ya viejo, qué tremendo, siga. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿qué le pasa a tu esposa? ¿Acaso estamos jugando? ¿Acaso es un chiste? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Se acuerdan que ella se rió en silencio en el interior? Y como que para sus adentros dijo: no. Y Dios, como decíamos en la alabanza, Dios es omnisciente. ¿Se acuerdan que algo mencionábamos acá al principio? Dios escuchó a Sara y le dice a Abraham: ¿por qué tu esposa se ha reído? ¿Cómo se dio cuenta que se había reído? Si ella se rió para adentro. ¿Se acuerdan que decía que se rió para adentro? Es porque Dios es omnisciente y lo conoce y lo sabe todo. Que ha de dar a luz siendo vieja. Siga. Leamos juntos esto: 1, 2, 3. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, Abraham, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Cuántos meses es eso? 9. El tiempo de la vida, 9 meses. Sara tendrá un hijo. Punto. No tengo más que hablar contigo, Abraham. Bueno, Señor. Si usted saltara al capítulo 21, vamos al capítulo 21. Yo quiero que usted lo mire. Lo puse aquí, pero no, ni siquiera lo tengo aquí escrito. Pero mire el capítulo 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cumplió o no cumplió? Versículo 5, por favor. ¿Qué dice? ¿Cuántos años tenía cuando salió? Y 25 años esperó esa promesa, y seguramente, no sé si por Hebreos entendemos que no, pero me imagino que hubo momentos difíciles. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Es importante parar ahí y leer eso para que uno diga: wow, cumplió Dios, cumplió el Señor. ¿Cómo va Abraham hasta ahí? Bien. Dios le dice: salga, y sale. Dios le dice: te voy a dar un hijo, pero yo ya no funciono, padre, ¿y cómo le vamos a hacer? Eso va. Y Sara, dígale que no se ría, es en serio, eso va. Capítulo 21, nació el hombre. Se cumplió absolutamente todo. Después nace el muchacho y viene una prueba mucho más ruda para Abraham, historia que usted conoce en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice que mate al hijo.
25 años esperé. Es el de la promesa. En Isaac sería confirmada la descendencia. Lo leímos hace un ratico. Y ahora me dice que lo mate. Bueno, te obedecí y me fue bien. Creímos que nos darías un hijo y nos fue bien. Ahora me dices que lo mate. Yo te voy a creer porque contigo me va bien. ¿Cómo ven eso? Yo creo que de aquí de nosotros, como lo decía hace 8 días, a Julio y de Natalí serían los más fáciles de cumplir esto, porque ellos tienen 2 morochos. Pues puede sacrificar uno, al fin le queda el otro, ¿verdad? Y de ustedes, los que tengan 2 o 3 hijos, pues qué problema hay con sacrificar uno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie. Bueno, y Dagny tiene 3, podría dar 1. No, es una prueba difícil, es muy rudo esperar 25 años para que nazca mi muchacho, y ahora que nace me dice mátelo. Wow, tiene que ser muy complicado el asunto. Ahora, no solo que nació, sino que nació de una mujer que ya no podía procrear, y ellos ya no tenían posibilidad alguna. Yo me imagino que Abraham tuvo que haberse sentido, lo he relatado cuando alguna vez he mencionado sobre Génesis capítulo 22, y lo decíamos hace unas 2 semanas, cuando Abraham sale rumbo al lugar donde va a sacrificar a su hijo, y como su hijo ha sido criado viendo a su papá hacer sacrificios de animales, el hijo sabe de cargar leña, el hijo debe saber de degollar, el hijo sabe de amarrarle las manitos y las paticas a los corderos, el hijo sabe prender el fuego. Se calcula que podría tener unos 9, algunos calculan entre 9 y hasta 13, 11, 12, no tenemos exactitud, pero era un niño con quien ya se podía entablar una conversación, y posiblemente entendido de corderos, de holocaustos, de amarres, de fósforos, o de fuego en ese momento. Tuvo que haberse confundido Abraham. Y el hijo le pregunta en Génesis 22, le dice: papá, veo que tenemos la madera, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos todo, tenemos el altar. Papá, ¿y el animalito que vamos a matar? ¿Cómo sería lo que siente un padre cuando el hijo le hace esa pregunta, sabiendo el padre que el animalito, el sacrificio era su hijo? ¿Hay papás acá? Levanten la mano. ¿Cómo se siente eso? Rudo. Hijo, no te lo quería decir, pero el cordero eres tú. Eso tiene que ser horrible decirle eso a un hijo. Hijo, y ya estamos llegando, así que déjenme ponerle eso así como en videobeam, para sentir lo que sintió Abraham. Volvamos a Hebreos capítulo 11. ¿Cuántos están entendiendo esta historia? Abraham, Hebreos 11, 18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, y el versículo siguiente: pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Oído, Dios le está diciendo a Abraham: mata a tu hijo. Él le había obedecido y salió de Harán. Él le había creído y nació Isaac. Ahorita le dice: mátalo. Pero mire lo que iba pensando Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Aún si lo mato, yo sé que Dios lo puede resucitar. ¿Cómo le parece la fe del hombre? Pensando que Dios es poderoso para resucitarlo, para levantarlo de los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Eso tiene una explicación más amplia con Hebreos capítulo 9, versículo 9, de eso que tiene que ver con figuras, de donde también le volvió a recibir. No había posibilidad alguna de que Isaac existiera, y lo recibió. Y la convicción era que si moría, el mismo que se lo dio de una matriz que ya no podía dar hijos, también me lo puede dar de nuevo. Esa es mi fe, Padre. Así que voy rumbo al monte Moria, donde tengo que sacrificar a mi hijo.
No hay sombra en las escrituras de que Abraham tuvo un instante de duda, por ningún lado. Cuando los predicadores ponemos en contexto el asunto y ponemos palabras de la conversación, pudiese parecer que Abraham dudó, pero él iba seguro de que Dios no le iba a fallar y que si en últimas mataba a su hijo, Dios se lo resucitaría. Y estuvo dispuesto, dice que hasta levantó el cuchillo para sacrificarlo, y un ángel le dijo: detente. Ya sé que tienen una fe tremenda. Desamarra al muchacho, vuélvanse a casa. ¡Ah, qué tremendo eso! Y quiero mencionar solo un detalle más del personaje que sigue en Hebreos. Capítulo, ahora el 23, versículo 23. Hebreos 11, 23. Hasta ahí Abraham, pero quiero mencionar algo de Moisés para cerrar mi reflexión de esta mañana. ¿Están aprendiendo algo esta mañana? Y ya viene el desafío de la fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Siga, por favor. Por la fe, este mismo Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora les cuento un poquito el detalle. Él es criado por la hija de Faraón de una manera muy soberana. 25. Más bien escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de Egipto, del pecado, de esa vida alejada de los planes y principios de Dios, el haber crecido en Egipto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Yo estoy en el palacio, soy hebreo, aquí me va bien, aquí tengo buena ropa, estudio, comida, y mi pueblo, los hebreos, están allá afuera siendo esclavizados. Él dijo: renuncio a todos estos privilegios y me voy a estar con mi pueblo. Eso es lo que dice el verso 25. Y al 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la promesa, en el galardón, en la ciudad aquella. 27. Por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo mirando a su Señor. Una circunstancia difícil, y sabemos que la situación está ruda, y necesitamos seguir creyendo, sostenidos como viendo al invisible. Y el 28. Por la fe, este mismo Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Eso fue la salida de Egipto. Y echaron sangre también en las puertas para que la muerte de los primogénitos no les tocara a ellos, a los hijos de Israel, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y el 29, y por la fe, después de que salieron, pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¡pum!, se devolvió el agua y los ahogaron a todos los egipcios. ¿Cómo le parece? Esos detalles que narra, que pasaríamos aquí horas estudiando cada detalle. Pero solo quiero dejarle: por la fe fue escondido, por la fe dejó el palacio, por la fe se fue con sus hermanos los egipcios, por la fe sacó a su pueblo de Israel, por la fe llevó a orillas de la tierra prometida a todo un pueblo. No se sabe cuánta gente, algunos hablan de 600,000 personas en algún momento, y luego se multiplicaron y se cree que llegaron a ser hasta 2 millones de personas, reproduciéndose o multiplicándose 40 años en el desierto. Esta historia comienza con sus padres escondiéndolo. Por favor, lea ese relato en Éxodo capítulo 2 del 1 al 10. Léalo cómo fue escondido, cómo fue que lo pusieron ahí porque habían dado la orden de matar a todos los niños, y lo escondieron. Eso a veces yo escucho estas historias de que una mamá escondió su bebé y estuvo 9 meses y su mamá no se dio cuenta que la hija estaba en embarazo. ¿No han oído esas historias?
¿Cómo pueden tapar un embarazo? Sí, es verdad que hay mujeres que echan barriga y otras que echan menos, pero embarazo se nota. Y los malestares y las náuseas y las cosas. La mamá no se dio cuenta. 9 meses. No puedo creer. El caso fue que a este Moisés lo escondieron, pero ya cuando no lo pudieron esconder más, lo pusieron en una canasta y se fue flotando. ¿Y saben quién estaba nadando y bañándose allá abajito? La hija del faraón. Y entonces esta mandó una hermana y le dijo: vaya y escuche lo que dice la hija de faraón. ¿Saben qué dijo la hija de faraón? Miren a ver qué hay en esa canasta. ¡Ay, hija de faraón! Hay un bebé precioso, tráiganmelo. Yo quiero que lo críen. Mire, consíganme una muchacha de esas esclavas de los hebreos para que lo cuide. ¿Sabe a quién mandaron a traer? A la mamá. ¿No le parece que Dios está de por medio? Su propia mamá crió a su hijo, y no como esclava, en el palacio. Uno podrá leer esa historia y decir: no puede ser, no es que no la creo. Y después sigue todo el trabajo de Faraón. Después decidió abandonar. Moisés esperaba la recompensa. No fue engañado vislumbrado por los asuntos del palacio, ni por la tranquilidad de este mundo que Egipto podía ofrecer. La fe le permitió a Moisés salir de Egipto 2 veces. ¿Cuándo salió primera vez? Cuando por allá fue y mató a un egipcio y creyó que nadie se había dado cuenta, y luego otros 2 estaban peleando y les dijo: mire, ustedes son hermanos, ¿por qué se van a hacer daño? Y uno dijo: es que nos vas a matar a nosotros también como mataste al egipcio. Eran 2 hebreos los que estaban peleando. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Wow, como que ya el asunto anda corriendo por ahí. El asunto fue descubierto. ¿Sí o no que lo dice? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Moisés le tocó irse al desierto y allá fue entrenado por Dios y le dio toda la capacitación y la estrategia para luego regresar a Egipto y sacar al pueblo de Israel. Esas historias son emocionantes. Y hasta ahí llega mi historia. Pudiese compartir más y más detalles, pero le animo, solo un versículo más, por favor. Éxodo 2:15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. ¿La estaba pasando fácil Moisés? Faraón lo quería matar. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y ahí fue entrenado. Todos estos detalles que estamos mencionando son la razón por la que Abraham, Sara y Moisés aparecen en la galería de los héroes de la fe. ¿Fue Abraham perfecto? No fue un ángel. Una vez andaba por allá y le dieron dormida en una casa y le preguntaron: ¿quién es esa señora? Sara. Dijo: no, es una hermana que anda conmigo. Abraham mintió y después le tocó decir: no, perdón, yo mentí, es que era mi esposa, es que era que me daba miedo que ustedes le fueran a hacer algo, entonces yo por eso mentí. ¿Fue perfecto Abraham? Pero está en la galería de la fe, no por perfecto, no por imperfecto, sino porque cuando Dios le dijo sal, salió. Cuando le dijo tendrás un hijo, lo creyó. Cuando le dijo mátalo, lo creyó. ¿Y saben Moisés por qué está ahí? Moisés era terrible, miren, ahí empezando mató a uno a punta de trompadas, era imperfecto. ¿Por qué está en la galería de la fe Moisés? ¿Por perfecto o por imperfecto? No, porque su historia es una historia de fe, desde su nacimiento, desde cómo Dios lo protege, desde cómo Dios lo recoge, desde cómo entra al palacio, de cómo liberta. Están en la galería de los héroes de la fe. ¿Pudieras tú estar en la lista de la gente de fe en este tiempo? No porque veas todo lo que se te promete, no porque seas perfecto,
No porque califiques humanamente, sino porque mantienes tu mirada en el Señor. Pase lo que pase, voy a confiar en ti. Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor. Y esta historia de Hebreos 11 continúa.